Lao Tse, el reconocido filósofo, destacó la importancia del autoconocimiento diciendo: en el centro de tu ser tienes la respuesta, sabes quién eres y sabes lo que quieres. No obstante, en el caos de la vida diaria, lleno de responsabilidades y rutinas, estas verdades fundamentales pueden perderse, como arena que se escapa entre los dedos. Visualiza por un momento que tu vida es un barco en medio del océano. Sin una brújula o un mapa, ¿cómo podrías saber hacia dónde navegar? Muchos nos encontramos en este mar de la incertidumbre, moviéndonos al ritmo de las olas, pero sin una dirección clara. Nos levantamos, trabajamos, dormimos y repetimos el ciclo, pero ¿hacia dónde vamos realmente? Esta sensación de estar a la deriva, aunque es muy común, puede superarse. Todos, en algún momento, hemos sentido que nuestras vidas carecen de dirección, de propósito. La buena noticia es que, al igual que un capitán toma las riendas de su nave, tú también puedes tomar control de tu vida, establecer una dirección y avanzar hacia tus objetivos y sueños. ¿Estás preparado para embarcarte en un camino de crecimiento personal? Te invito a explorar estrategias de desarrollo personal que transformarán tu vida, guiándote hacia la mejor versión de ti mismo. Antes de adentrarnos en estas estrategias, te animo a comprometerte con un cambio positivo. Abre tu mente al aprendizaje y a la adaptación. El camino hacia el mejoramiento personal es único para cada individuo, y mientras algunas estrategias resonarán contigo de inmediato, otras requerirán tiempo para adaptarse a tus necesidades particulares. Recuerda, el viaje de autodescubrimiento y desarrollo es continuo y lleno de recompensas. Estrategia 1. Autoconocimiento, la base de todo cambio. El viaje hacia el cambio significativo comienza con uno mismo. El autoconocimiento es el pilar sobre el cual se construyen todos los demás aspectos del desarrollo personal. No es simplemente saber tu color favorito o tu comida preferida, sino entender profundamente tus emociones, tus reacciones y tus pensamientos más íntimos. Se trata de mirar hacia adentro y preguntarte sinceramente qué me hace feliz, qué me causa miedo, qué me motiva. Para cultivar un mejor autoconocimiento, comienza por dedicar tiempo a la introspección. Esto puede ser a través de la meditación, que te permite observar tus pensamientos y emociones sin juicio, o mediante la escritura de un diario, que te ayuda a articular y reflexionar sobre tus experiencias y sentimientos. Otra técnica efectiva es la autoindagación, que implica hacerse preguntas profundas y buscar las respuestas dentro de uno mismo. Además, recibir feedback de personas de confianza puede ofrecerte una perspectiva externa sobre tu comportamiento y tus patrones de pensamiento. Esto, combinado con una evaluación honesta de tus fortalezas y debilidades, te proporcionará una comprensión más completa de quién eres y cómo interactúas con el mundo a tu alrededor. Recuerda, el autoconocimiento no es un destino final, sino un proceso continuo. A medida que cambias y creces, tus respuestas a estas preguntas fundamentales también evolucionarán. Abraza este viaje hacia el autodescubrimiento, porque al conocerte verdaderamente a ti mismo, podrás establecer metas más alineadas con tus valores y aspiraciones, y encontrar mayor satisfacción y propósito en tu vida. Segunda estrategia, el establecimiento de metas. No se trata solo de decir quiero ser exitoso o quiero ser feliz. Se trata de definir qué significa exactamente eso para ti y cómo planeas lograrlo. Este proceso comienza con la visualización de tu vida ideal en diferentes áreas: carrera, relaciones, salud, finanzas, crecimiento personal, entre otros. Imagina los detalles, siente cómo sería alcanzar tus sueños y anota esos objetivos de manera clara y precisa. Una vez que tengas una visión clara, desglosa esos grandes sueños en metas más pequeñas y medibles. Si tu sueño es correr una maratón, tu primera meta podría ser correr 5 kilómetros sin detenerte. Si deseas cambiar de carrera, tu primer paso podría ser inscribirte en un curso relevante o realizar una investigación de mercado laboral en tu nuevo campo de interés. Usa la metodología SMART para cada meta: específica, medible,
alcanzable, relevante y temporal. Por ejemplo, en lugar de quiero perder peso, establece quiero perder 5 kilos en los próximos 3 meses mediante ejercicio y una dieta balanceada. Esto hace que tus objetivos sean claros y te proporciona un marco de tiempo y parámetros específicos para medir tu progreso. Además, es vital establecer hitos y celebrarlos una vez alcanzados. Esto no solo aumenta tu motivación, sino que también impulsa tu confianza a medida que ves evidencia tangible de tu progreso. Recuerda, el camino hacia tus metas es un viaje. Ajusta tus planes según sea necesario, pero mantén tus ojos en el premio. Tercera estrategia: salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort significa realizar acciones que te desafían y te empujan más allá de tus límites habituales. Aunque esto puede ser incómodo al principio, es en esos momentos donde ocurre el verdadero crecimiento. Piensa en un momento en tu vida donde te enfrentaste a un gran desafío. Probablemente te sentiste ansioso al principio, pero superarlo te dejó una sensación de logro y confianza. Desafiar tu zona de confort puede tomar muchas formas, desde hablar en público, si eso te causa temor, hasta viajar solo a un país extranjero. Puede significar explorar nuevas amistades, aprender una nueva habilidad o incluso cambiar hábitos de vida arraigados. Lo importante es que elijas desafíos que te motiven y estén alineados con tus valores y metas. Para comenzar, elige un área pequeña que quieras mejorar y establece una acción concreta que esté ligeramente fuera de tu alcance actual. Si el desafío parece demasiado grande, divídelo en partes más pequeñas y manejables. Apóyate en amigos, familiares o mentores que te animen y te respalden en tu viaje. Recuerda, salir de tu zona de confort no significa ser imprudente o descuidado. Se trata de un crecimiento controlado y consciente. Con cada paso fuera de tu comodidad, expandes tus límites y aumentas tu capacidad para manejar nuevos desafíos y oportunidades. Cuarta estrategia: la importancia del hábito. El poder de los hábitos radica en su capacidad para transformar nuestras vidas de manera incremental pero significativa. Los hábitos son las acciones que realizamos automáticamente cada día, que aunque pequeñas, se suman y resultan en grandes cambios a largo plazo. James Clear, en su libro Hábitos Atómicos, sostiene que las mejoras pequeñas y consistentes son la clave para obtener resultados notables. Para cultivar hábitos positivos, primero, identifica un comportamiento específico que desees cambiar o desarrollar. Luego, ancla este nuevo hábito a una rutina existente. Por ejemplo, si deseas comenzar a meditar, hazlo justo después de cepillarte los dientes por la mañana. Esto crea una asociación en tu cerebro entre el comportamiento habitual y el nuevo hábito, facilitando su adopción. Es esencial establecer recordatorios y recompensas para fortalecer el hábito. Un recordatorio puede ser una alarma o una nota visible, mientras que una recompensa podría ser algo tan sencillo como felicitarte a ti mismo. Con el tiempo, este ciclo de recordatorio, acción y recompensa ayuda a solidificar el hábito hasta que se convierte en parte de tu rutina diaria. No te desanimes por los contratiempos. Construir un nuevo hábito o cambiar uno existente puede ser un proceso desafiante. La clave es la persistencia y la capacidad de volver a empezar después de un desliz. Recuerda, la consistencia en el tiempo, no la perfección inmediata, es lo que resulta en el cambio. Estrategia número 5. Rodearte de personas positivas. Jim Rohn, un eminente empresario y orador motivacional, afirmó que somos el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Esto subraya la influencia significativa que nuestro entorno social tiene sobre nosotros. Las personas con las que interactuamos pueden elevarnos, motivarnos y alentarnos, o bien pueden arrastrarnos hacia abajo y limitar nuestro potencial. Para aplicar esta estrategia, comienza evaluando tus relaciones actuales. Pregúntate, ¿estas personas me apoyan y me alimentan a alcanzar mis metas? ¿Me siento energizado y positivo después de pasar tiempo con ellas? Si la respuesta es negativa, podría ser el momento de reconsiderar algunas de estas conexiones.
Buscar nuevas relaciones que sean nutritivas y alineadas con tus objetivos. Esto no significa abandonar viejas amistades abruptamente, sino abrirte a construir nuevas relaciones que contemplen y enriquezcan tu vida. Participa en grupos, clubes o comunidades donde puedas encontrar a personas con intereses y valores similares. También es crucial ser esa influencia positiva para otros. Al ofrecer apoyo y motivación a las personas de tu entorno, no solo contribuyes a su bienestar, sino que también refuerzas tu propia mentalidad positiva y orientada al crecimiento. Estrategia número 6. Aprender a decir no. Aprender a decir no es vital para proteger tu tiempo, energía y bienestar personal. Muchas veces, por miedo a decepcionar a los demás o por querer ser vistos como cooperativos y positivos, nos sobrecargamos con compromisos que no se alinean con nuestras metas o valores. Sin embargo, decir no es un acto de rechazo, sino una afirmación para tus propias necesidades y prioridades. Para empezar, reconoce que tu tiempo y tu energía son limitados y valiosos. Cada vez que dices sí a algo que no es fundamental para ti, estás diciendo no a algo que sí lo es. Practica decir no de manera firme, pero respetuosa. No necesitas dar explicaciones extensas. Un simple «no puedo comprometerme con eso en este momento» es suficiente. También es importante establecer límites claros y comunicarlos a los demás. Esto no solo te ayudará a mantenerte fiel a tus propios compromisos, sino que también te permitirá ganar respeto de los demás por tu honestidad y autenticidad. Estrategia 7. Cuidado personal y salud. El cuidado personal es fundamental para tu desarrollo personal. Esto incluye cuidar tanto tu salud física como mental. Una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso son pilares para mantener tu cuerpo en buen estado. Pero el cuidado personal también implica dedicar tiempo a actividades que disfrutas y que te rejuvenecen mental y emocionalmente. Considera la actividad física no solo como una manera de cuidar tu cuerpo, sino también como un medio para despejar tu mente y mejorar tu estado de ánimo. Encuentra formas de movimiento que disfrutes y que puedas integrar regularmente en tu rutina. En cuanto a la salud mental, prácticas como la meditación, el mindfulness y la terapia pueden ser muy beneficiosas. Aprender a gestionar el estrés y las emociones no solo mejora tu calidad de vida, sino que también te ayuda a ser más resiliente frente a los desafíos. Estrategia número 8. Aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo te mantiene relevante, adaptable y vibrante. Vivimos en un mundo que cambia rápidamente, donde las nuevas habilidades se vuelven necesarias y los conocimientos antiguos pueden quedar obsoletos. Adopta una mentalidad de crecimiento que te impulse a buscar constantemente nuevas oportunidades de aprendizaje. Esto no significa solo la educación formal. Puedes aprender de muchas maneras, leyendo libros, asistiendo a talleres, escuchando podcasts o incluso a través de conversaciones con personas que admiras. El aprendizaje continuo también implica reflexionar sobre tus experiencias y extraer lecciones de tus éxitos y fracasos. Estrategia número 9. Gratitud y positividad. La gratitud y la actitud positiva tienen un poderoso impacto en tu estado de ánimo y en tu percepción de la vida. Practicar la gratitud te ayuda a enfocarte en lo que tienes en lugar de en lo que te falta, lo cual puede cambiar drásticamente tu perspectiva de la vida. Comienza cada día anotando 3 cosas por las que estás agradecido. Esto podría ser algo tan simple como un día soleado, una buena taza de café o el apoyo de un amigo. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarte a desarrollar una actitud más positiva y resiliente ante los desafíos. La positividad no significa ignorar los problemas o las emociones negativas. Se trata de reconocerlos, pero eligiendo enfocarte en las soluciones y en las posibilidades en lugar de en los obstáculos. Estrategia número 10. Responsabilidad personal. Tomar responsabilidad personal significa asumir el control de tu vida, reconociendo que tus decisiones y acciones tienen un impacto significativo en tu bienestar y trayectoria. Esto implica dejar de culpar a otros o a las circunstancias por tus problemas y empezar a hacer cambios proactivos.
Reflexiona sobre tus acciones pasadas y pregúntate cómo han contribuido a tu situación actual. Considera qué puedes hacer diferente a partir de ahora. Establece metas claras y toma pasos concretos hacia ellas. Recuerda, tú tienes el poder de cambiar tu vida. Hemos recorrido juntos un camino a través de 10 estrategias poderosas de desarrollo personal. Recuerda, la transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que das es un paso hacia la mejor versión de ti mismo. No dejes que este vídeo sea solo otro vídeo que miras y olvidas. Toma acción, aunque sea pequeña, hoy mismo. ¿Cuál de estas estrategias implementarás primero? Comparte tus pensamientos y progresos en los comentarios. Es tu momento de brillar. Da el primer paso hacia un cambio significativo y continúa avanzando. Recuerda, tu viaje hacia el desarrollo personal está en tus manos.